Metidos de lleno en la actualidad sociopolítica del municipio, que pasa por distintos frentes informativos. De una parte, al estar en la recta final de este mes, pues evidentemente está a la vuelta de la esquina, como quien dice, el pleno ordinario que corresponde a, pues eso mismo, al mes de mayo. Pero también la actualidad aparece salpicada por asuntos controvertidos, como el que hemos conocido esta semana, que tiene relación directa con el Partido Popular en Marbella y más concretamente con la investigación del llamado caso Gürtel. Saben ustedes, se investiga cuestiones relacionadas con la financiación del PP, con las actividades de su extesorero Luis Bárcenas. Pues bien, han aparecido en prensa algunos documentos que corresponden a la contabilidad del Partido Popular, a la contabilidad del citado Bárcenas, en los que aparece involucrado el Partido Popular marbellí. Eso, lógicamente, ha tenido incidencia en el posicionamiento de los grupos de la oposición, y uno de esos grupos, en concreto Opción Sanpedreña y sus representantes, es quienes nos acompañan hoy. Saludamos a Rafael Piña. Señor Piña, muy buenas. Buenas tardes, buenas noches. Y Manuel Osorio. ¿Qué hay? Buenas noches, Nacho. ¿Qué tal? Supongo que voy bien encaminado. Estaban ustedes bastante centrados preparando ese pleno al que me había referido anteriormente, pero lógicamente la actualidad manda y ese ha sido el asunto que ha acaparado buena parte de la atención estos días. Nacho, lamentablemente volvemos otra vez a la palestra de temas. Bueno, yo entiendo que esto forma parte también de la corrupción, es decir, porque en un caso que estamos implicados, donde hoy en todos los medios informativos de lo que se habla es del caso Gürtel, del caso Bárcenas, y al final, cómo no, iba a salir, y desgraciadamente otra vez a la palestra este municipio. No es la primera noticia que se tiene del tema. Hubo hace pocos días también otra noticia de ciertas contrataciones o ciertas facturas duplicadas de contrataciones de viajes por parte de Mancomunidad de Municipios, donde parece ser que el que firmó esa factura fue Manolo Cardeña. Ahora estamos ante un segundo caso, donde se financia por parte del señor Correa la presentación de una de las listas del Partido Popular para una de las elecciones, pero curiosamente las facturas que aparecen van encaminadas, además que vienen con el sello del Tribunal Superior de Justicia, que vienen con nombres y apellidos, una cantidad de 5.245 euros, simple y llanamente para publicidad. Es decir, empresas que al final lo que se han contratado es para darle publicidad a la campaña electoral de Ángeles Muñoz. Hoy en día todos sabemos que ella en eso no escatima dinero, 2 millones de euros prácticamente que cuesta la televisión pública, donde nada más que sale ella y su equipo de gobierno. Pues dan un poco la idea de quién es Ángeles Muñoz y lo que necesita Ángeles Muñoz de los medios de comunicación propios, y que pueda ella de alguna manera diseñar y que digan lo que ellos quieren que digan. Yo lamento de verdad, y lo decimos honestamente, tener que volver a hablar de este tema. A nosotros nos gustaría saltar de alguna manera y que esto pasara prácticamente desapercibido, porque yo creo, y yo me gustaría, y lo digo sinceramente, apelar a los ciudadanos. ¿Alguien tenía duda de que esto iba a salir algún día? Yo no lo tenía, nosotros no lo teníamos, lo hemos hablado muchísimas veces. En Petit Comité, cuando hemos hablado de la campaña electoral que hace Ángeles Muñoz en la primera legislatura, cuando nosotros empezamos a ver los precios de un faldón en una portada de cualquier periódico local o provincial, que vale miles de euros, una página central, una contraportada, cuando el Partido Popular salía no en la campaña electoral del 2007 y en las anteriores, sino muchísimo antes, en todos los periódicos, en todos los informativos, en todas las televisiones, en todas las radios, cuando nosotros veíamos lo que eso costaba y nosotros podíamos poner en una campaña electoral, podíamos poner un faldón, y ellos salían todos los días y decían, bueno, ¿esto de dónde sale, Dios mío de mi vida? ¿Cómo puede esta mujer gastar esta cantidad de dinero? ¿Cuántas sedes se abrieron? Se abrieron un montón de sedes a lo largo del término municipal. En San Pedro había hasta 2 sedes, en Nueva Andalucía, en Las Chapas, en Marbella 4 sedes, con trabajadores en todas las sedes, mañana y tarde. ¿Alguien tenía duda de que había esto, de que se estaba financiando el partido de una manera irregular? ¿Alguien tiene duda de que las grandes obras que se hacen en este municipio en la actualidad prácticamente siempre le tocan a las mismas empresas? ¿Alguien tiene duda cuando pasea por el paseo marítimo de que el paseo marítimo se empezó a hacer de albero
y ahora se está haciendo de madera sueca. Es decir, todo lo que se está ampliando el paseo marítimo en San Pedro, en la Campana, en Nueva Andalucía, en Puerto Banú, ahora en Los Monteros, se hace con unas extensiones enormes para pasar un pequeño arroyo y se hace con madera que viene de Suecia. Es que alguien tiene duda de que hay muchísima, y no lo puedo decir ojalá lo pudiera decir con facturas como está hecho, pero los indicios son clarísimos, son muy claros. ¿Por qué no se contratan empresas, o la mayoría de empresas no se contratan de aquí? Nosotros no tenemos dudas. Falta la documentación para poder aportarla, pero que aquí hay muchísima parte o muchísima corrupción del caso Gürtel, y estoy casi seguro que lo que se está saliendo es la punta del iceberg y que vendrán más capítulos de estos temas. Además que no somos nosotros, Rafa, yo creo que es algo que está ahí, lo están sacando los medios a nivel nacional, porque el salpicón llega, yo creo que son manchas totalmente, todo el mapa político a nivel nacional lo está manchando, pero yo creo que la actitud y la forma que ha tenido ella o está gestionando ella el ayuntamiento está demostrando que, ¿cómo sale eso? ¿Por qué no se nos da la información? ¿Por qué los informes Pricewaterhouse? ¿Por qué esas empresas que nosotros hemos estado ahí pidiendo, esas licencias que están prescribiendo? ¿Por qué esas licencias están prescribiendo? Uno empieza a obtener respuestas a lo mejor cuando empiezan una vez este tipo de cosas, estas facturas que están aquí y esta forma de financiación irregular. Todo esto empieza a tomar todo forma, ¿no? Esta gestión que está realizando ella empieza a tomar forma y se asemeja mucho cuando nosotros quizás a lo mejor decíamos, es que esto se asemeja mucho a la gestión anterior, a la época Gil, donde después empezaron a salir, a destaparse una serie de historias y de cosas, y la gente decía, bueno, es que, alguna gente podía decir, es que sois vosotros bastante exagerados. Pues aquí tienen ustedes las pruebas, no las hemos sacado nosotros, ¿por qué? Porque eso se necesita ya un periodismo de investigación y un periodismo ya que no es que no se pueda hacer aquí, sino que en Marbella yo creo que los medios están muy tocados en el sentido de que son ellos también los que ponen muchas veces sus anuncios, sus cosas un poco para estar también ahí contentando a lo que es la prensa. Yo creo que ahí se demuestra con este tipo la gestión que está haciendo Ángeles Muñoz, y ya no solo con eso, tenemos ahí los casos, pues bueno, estos últimos casos que comentábamos la semana pasada, donde de forma irregular e ilegal, entendemos nosotros que es ilegal, se va a infringir la ley para contratar a 2 personas más, a 2 cargos más de ahí, como eran como directores, estas personas que eran los concejales no electos, ¿no? Es decir, que es una detrás de otra. Esto viene a confirmar la política que está llevando hasta ahora Ángeles Muñoz, ¿no? Yo creo que es algo que la ciudadanía se tendría que dar cuenta, teníamos que tener en ese sentido menos pasotismo e implicarnos un poco más. Nos están tomando el pelo, y ahí nos incluimos todos, nos están tomando el pelo a todos nosotros, a todos los ciudadanos, en cuanto a la gestión. Yo creo que ha quedado más que demostrado, ¿no? Poco, es que yo quisiera añadir hasta poco, porque me gustaría que este tipo de casos desaparecieran. Es que les aviso, quieren ustedes, han presentado ustedes 4 mociones para este pleno, 4 son 4, y van a querer ustedes hablar de las 4 porque les voy a preguntar. Y se puede acabar el tiempo. Entonces, sí, lo sé. Vamos a dejar esto. Yo les sugeriría si podemos cambiar el apartado y pasar pues a lo que decíamos, final de mes, llega una sesión plenaria y estas cosas lógicamente interesan al pueblo porque son lo que sus políticos llevan a ese órgano, al pleno municipal, para que se discuta y para que sea debatido, votado en su caso, y que incida directamente en la política que se desarrolla en el municipio. Vale. Es el caso de una propuesta que tienen ustedes para la bajada del IBI. Sin embargo, me comentaban antes que no confían en que vaya a llegar a pleno. Bueno, de hecho, ya tienen confirmado que no va a llegar a pleno. Nos gustaría, nosotros, cuando te oí decir tus palabras, ojalá se cumpliese eso. Es decir, las mociones que presentan, las propuestas que presentan los grupos de la oposición se pudieran debatir en pleno. La censura de Ángeles Muñoz ha hecho, y el reglamento que hicieron en su fecha, que ella decida cuáles son las mociones o las propuestas que van a pleno y las que no. Y estas ya han decidido porque no va ni siquiera a comisión plenaria, porque ella le da la gana y punto, porque no hay otro tipo de argumento. Y nosotros, evidentemente, motivábamos la propuesta pidiendo la bajada del IBI
del recibo del IBI de los ciudadanos de este municipio y retrotraerla al precio que se ha pagado en el año 2012, porque tenemos noticias bastante importantes de que la subvención que se ha estado aplicando durante 2012 y 2013, en el 2014 desaparece. Ese ha sido el primer argumento, es decir, que lo que nos hemos ahorrado, lo que se han ahorrado algunos vecinos empadronados en el municipio, los no empadronados, los que no tuvieran una vivienda como primera vivienda o un local, no podían bajar el IBI de ninguna de las maneras, no podían tener esa subvención. Además, lo dijimos por activa y por pasiva que eso era ilegal. El Tribunal Superior de Justicia de Málaga, ante la misma fórmula en Fuengirola, en Benalmádena y en Torremolinos, dijeron que eso no se podía aplicar, no hay forma legal de aplicar y discriminar a empadronados o a no empadronados. Aquí se sigue aplicando sin ningún tipo de problema. La cuestión es que, primero, la renta de los ciudadanos en este municipio ha bajado de una manera alarmante. El precio de la vivienda, del precio medio de la vivienda en el municipio de Marbella, ha pasado de 2.600 y pico de euros, no recuerdo de memoria, a 2.060 euros de precio. Es decir, desde el 2011, desde febrero de 2011 a febrero de 2013, una bajada prácticamente de 600 euros el precio medio de la vivienda. El valor catastral debería ser del 50% del valor de mercado, por lo tanto, el valor catastral sigue subiendo año a año, mientras que el valor del mercado está bajando año a año. Por lo tanto, los alquileres, es decir, cuántas personas veo en la calle casi a diario que tienen sus pisos que no los alquilan, que tienen sus locales que no los alquilan. Pasear por San Pedro ahora mismo es una odisea de ver, se alquila, se traspasa. Es decir, lo que no se puede es seguir castigando los bolsillos de los ciudadanos de una manera tan exagerada. Entonces nosotros lo que pedíamos es que empezásemos a hacer los estudios pertinentes para que la ordenanza fiscal reguladora de los bienes inmuebles bajase el tipo impositivo para que los vecinos de este municipio, sean empadronados o no sean empadronados, pagasen el IBI que pagábamos en el 2012. Sin embargo, este equipo de gobierno ha decidido pues que esa propuesta no va a llegar ni siquiera a comisión plenaria, es decir, no lo vamos a debatir ni siquiera entre nosotros, por lo tanto esa propuesta no va a ir a pleno. Yo creo que habría que puntualizar una cosa también, que yo creo que es importante también, Rafa, y es que en sus propias filas estos días ha salido a la palestra el señor Aznar, expresidente del gobierno, donde dice que se han equivocado, que se están equivocando en llevar una política de subidas de impuestos, que es que hay que darle oxígeno a la clase media que está asfixiando a España. Hasta ellos mismos se ha creado controversia, se está creando enfrentamientos entre ellos mismos, porque yo creemos que es algo evidente. Se está eliminando esa clase media, que es la que en un momento dado a nivel de autónomos y de ese tejido empresarial podía crear más empresas y más movimientos, y es la que está recibiendo esta asfixia. Y en base a eso, y por eso era esta propuesta, como bien dice Rafa, en rebajar ese tipo impositivo que estaba en el 1,0389, haberlo bajado lo suficiente como para equiparar al impuesto que se pagaba en el año 2012, que aunque parezca una tontería, oye, tenemos que ir invirtiendo esa escalada de impuestos, tenemos que ir invirtiéndola para que la gente esos recursos los pueda utilizar de forma positiva y crear empleo y que sirva de ayuda a la gente. Y de alguna manera volver a reactivar de alguna forma el consumo, es decir, si no hay consumo, no se fabrica, y si no se fabrica no hay trabajo, y si no hay trabajo no se consume, que es la pescadilla que te muerde. Entonces, se está haciendo una política totalmente contraria a la lógica. La gente, los ciudadanos, los negocios no pueden subir el precio de los productos y de lo que venden, porque sin embargo el ayuntamiento en este caso y el Estado cada día te están sacando más dinero a base de impuestos. Es decir, al final siempre pagamos los mismos. Siempre pagamos los mismos. Y nosotros lo que queríamos es que se debata. Primero llegamos a acuerdo, porque yo creo que todos estos temas, si aquí hubiese una política y verdaderamente el equipo de gobierno con su mayoría absoluta creyese en la democracia, ya con esta moción, con esta propuesta, nos teníamos que haber sentado, venga, vamos a buscar una solución, vamos a buscar que cada uno aporte las ideas, aporte lo que quiera, llegar a un consenso y haber llegado a un acuerdo para que en el pleno no. Aquí hay una total dictadura de una mayoría absoluta. No va a pleno y no va a pleno. Y estamos casi seguros que, conociendo la dinámica de funcionamiento del Partido Popular, que la conocemos, dentro de poco tiempo, de 6 meses, de 7 meses, el año que viene, ellos dirán, vamos a bajar el tipo impositivo un poquitín, y dirán, hemos bajado los impuestos, porque estamos ya en campaña electoral. No, señores, no hay que hacerlo en esa fecha, hay que hacerlo ya. Hay que hacerlo ya y hay que reactivar la economía. Y una de las fórmulas que tiene un ayuntamiento para reactivar la economía es justamente no castigar más los bolsillos de los ciudadanos. Vigilancia forestal.
Un asunto complejo en este municipio, en esta tierra, en definitiva. Bueno, asistimos el pasado año a un hecho que nadie quiere recordar, aquel incendio de final del verano. Piden ustedes como medida preventiva, o proponen como medida preventiva, la instalación de torretas de vigilancia para en las zonas de riesgo, ¿no?, de incendios forestales. Yo, por suerte, y además lo digo por suerte, invitaría a todos los ciudadanos que puedan y que conozcan y que vayan y visiten el entorno de la Sierra de las Nieves en la parte sur, es decir, lo que es el Valle del Guadaíza, lo que es la Sierra Real, lo que es el paraje de Ojén, es decir, toda la zona. Es decir, tenemos un verdadero poder medioambiental en la parte norte de nuestro municipio. Yo quiero recordarle a los ciudadanos que hace poco tiempo, a mediados de 2012, se llegó a un acuerdo por parte del Ayuntamiento de Marbella con el consorcio, con la Diputación Provincial de Málaga, con el consorcio de contraincendios de los bomberos, para que el Ayuntamiento de Marbella, con sus bomberos, se hiciese cargo de la extinción de incendios en 3 municipios: Benaví, Istán y Ojén, aparte del municipio de Marbella-San Pedro, con los 2 parques de bomberos que hay. Esa era la parte que le correspondía al ayuntamiento, y la parte que se comprometía la Diputación, el consorcio, era la de la prevención. No puede haber ninguna prevención mejor en el tema forestal que tener casetas de vigilancia, torretas de vigilancia, para que en el momento que se detecte un incendio, un conato de incendio, avisar a los cuerpos operativos, a bomberos, a aviones, a helicópteros, y antes de que ese frente se pueda ampliar, se apague directamente. Además, Rafa, fue la casuística del problema del incendio del año pasado. Es decir, que había cerrada una caseta que estaba en las inmediaciones del incendio y originó, exactamente, y allí donde se originó, y la siguiente, que estaba a unos 30 y tantos, 40 kilómetros, fue que cuando lo detectó fue ya tarde. 2 horas después. 2 horas después. Entonces ya 2 horas ahí en esa arboleda y en eso, pues la verdad es que ella significó lo que significó por fin, es decir, un incendio de una envergadura terrible. Por eso entendemos que una caseta puesta en un sitio estratégico como es la zona que nos describía Rafa, yo creo que sería bastante importante, porque además, como bien decías tú, Rafa, eso es un vergel, y eso es una cosa que si se explotase a nivel ecológico, ese potencial que tiene por ahí el ayuntamiento, podía resultar también otra industria a nivel, otra alternativa a esas opciones que hay de playa, de sol y playa, ¿no? Y que cada vez la gente demanda más, ¿no? Entonces, por eso, y que después, que prevenir resulta muchísimo más barato que apagar un incendio, y después con lo que después supone a nivel ecológico después la destrucción de esa arboleda y todo eso. Yo creo que sería algo muy importante, por lo menos esperemos que nos oigan, ¿no? Yo también quiero añadir algo que nosotros pedimos, que esa torreta, o la pediremos en el pleno, no va puesto en la moción, porque queremos que haya debate, que se digan las cosas y se diga la realidad, a ver si llega a pleno. Y es que yo conozco las 2 ubicaciones de las 2 torretas que hay en el entorno del Valle del Guadaíza y el nacimiento de Río Verde, es decir, toda la zona que comprende, vamos a hablar, entre Istán y Benaví. Hay 2 torretas de vigilancia. Una está en la carretera de Ronda, es decir, que vigila y divisa perfectamente el Valle del Guadalmina, toda la zona de Benaví. Pero la propia Sierra Palmitera le hace de pantalla para que divise perfectamente lo que es el Valle del Guadaíza. Hay otra torreta en el puerto de las Golondrinas, en la Sierra de Toló, que ve perfectamente todo lo que es el Valle de Río Verde, toda la zona de Istán, desde ahí se divisa perfectamente. Pero la Sierra Real, es decir, la que está delante, le tapa también todo lo que es el Arroyo del Bote, la zona del Arroyo del Bote y la zona del Valle del Guadaíza. Por lo tanto, nosotros lo que pedimos es que la Sierra Real, además, los árabes por algo vivieron aquí, estuvieron tantísimos años, ellos tenían encima de Sierra Real la zona que le llamaban Plaza de Armas, donde ellos tenían los cuerpos rápidos de tal, donde vigilaban prácticamente todo el estrecho. Es decir, desde Plaza de Armas en la Sierra Real se divisa todo el entorno del valle, de la Sierra de las Nieves y la zona que nos correspondería a nosotros. Por lo tanto, hay casetas, pero como decía Manolo, el año pasado solo trabajaban 8 horas y había un día libre, que fue precisamente el día que tenía el vigilante, fue el día que aconteció el incendio, y fijaros ustedes la catástrofe ecológica que ha producido. Por lo tanto, vamos a pedir eso porque creo que es de sentido común, y instamos a la Diputación para que cree una nueva torreta, y a la Junta de Andalucía, al Ministerio de Medio Ambiente, para que las 2 torretas de vigilancia que hay en el entorno y más, porque la provincia de Málaga tiene un patrimonio perfecto para eso,
también estén vigiladas las 24 horas del día. Otro asunto también trascendente, por cierto, está puesto el señor Piña en geografía local, en orografía. Me gusta mi tierra. Los cementerios, recientemente hicieron una comparecencia pública en la que hablaron sobre lo que ustedes entendían eran deficiencias en el proyecto de ampliación del cementerio en San Pedro Alcántara, demandaban mejores instalaciones, en definitiva, para la zona en esa materia. ¿Qué es lo que van a llevar ustedes a pleno? Mire, lo que vamos a llevar a pleno, Nacho, es simplemente recogerle el testigo, el ofrecimiento que hizo Alicia Jiménez de querer hablar, de partir con los partidos y con los vecinos para poder ver cuál sería la solución más factible para San Pedro, porque como bien decíamos y explicamos nosotros aquí en días anteriores, es un proyecto que a nivel de San Pedro aparece ya prácticamente saturado. Nace saturado. Entonces, la propuesta por parte nuestra es simplemente recoger ese testigo que nos dijo Alicia Jiménez, que no entendía por qué habíamos presentado esas alegaciones y por qué esa problemática, que lo que se ponía a nuestra disposición para formar una comisión, para llegar a un entendimiento. Pues queremos hacer nuestras propuestas, queremos que esas propuestas se debatan en el Pleno y ser nosotros mismos, los que hemos recogido esas inquietudes de los vecinos que no están de acuerdo con esa ampliación, porque es crudamente se puede decir que es una ampliación que incumple la ley de todas, la ampliación del cementerio, lo que son las sepulturas, no en sí lo que es el tanatorio, pero que ya el tanatorio, como decíamos nosotros, queda muy pequeño, pues son 3 salas que no dan respuesta a una población de cerca ya de 50.000 personas cuando los proyectos que hay, los pueblos de nuestro entorno son pueblos que tienen menos población que nosotros y tienen unos tanatorios en condiciones. Tenemos que pensar en San Pedro, queremos pensar para un San Pedro de futuro, no queremos hacer los proyectos así para mantente mientras cobro, parchearlo y hacerlo. Queremos hacer un proyecto de futuro y el cementerio tiene que ser uno de ellos y seguro que tiene que salir, si nos sentamos y formamos una comisión, seguro que de aquí sale un proyecto en condiciones para un futuro, para un San Pedro de futuro. Y en esa línea, otro espacio también público, vital, importante, en este caso relacionado con el transporte público colectivo. La terminal de autobuses de San Pedro Alcántara, donde se ha producido un traslado que sigue siendo provisional, no es la terminal definitiva que debería plantearse pues una vez se consolide el futuro de la superficie que ha quedado sobre el soterramiento de la A7 a su paso por San Pedro Alcántara, pero esa ubicación y esa conformación provisional no les convence por las críticas que ya he tenido ocasión de oírles. No, para nada, no. Llevamos, además ha sido uno de nuestros caballos de batalla en todas las comisiones, es decir, comisión a comisión, y en algunos plenos en ruegos y preguntas también lo hemos hecho, también en algunos otros grupos, es decir, que no vamos a decir que hemos tenido nosotros solo la bandera del tema de la estación de autobuses de San Pedro Alcántara, también había otras propuestas, pero siempre Félix Romero, que ha sido el que ha llevado siempre este tema y es el que lleva la delegación de transporte, siempre ha dicho: no preocuparos, que estamos estudiando, que ya estamos casi tal, que el proyecto está prácticamente definido, que nos vamos a reunir, que nos vamos a ver, que vamos a llegar a un acuerdo para ver dónde se va a poner la nueva estación de autobuses de San Pedro Alcántara. De esa manera nos ha ido llevando, hasta que le dijimos: basta ya, Félix, ya está bien. Tú no tienes que coger un autobús en San Pedro de Alcántara, tú no tienes un hijo o una hija que tiene que irse por la mañana a la Universidad de Málaga a estudiar o tiene que volver por las tardes, noches, con las luces apagadas a las 7, las 8 de la tarde sin un alma por la zona, porque aquella zona, una vez que acabó lo que era la travesía de San Pedro de Alcántara, hay muy poca gente que viva por la zona y aquello está... Es decir, ¿a quién se le ocurre tener eso durante tantísimo tiempo? ¿Por qué no lo hace ya? No, que ya sale. Así noviembre, así diciembre, así enero, así febrero, así marzo. Y dijimos en abril: Félix, se acabó. O te pones manos a la obra y cambias como mínimo, trasladas la estación de autobús, la estación, el apeadero de San Pedro de Alcántara, o vamos a empezar a tomar medidas. Que se va a hacer inminentemente. Yo me gustaría saber cuál es la traducción que el equipo de gobierno del Partido Popular traduce por inminentemente y por provisional. A mí me gustaría saber las dos cosas, qué entienden ellos. Yo entiendo totalmente distinto de lo que ellos hacen.
Entonces tomamos la Y decisión. además una persona que está eso requiere unos servicios mínimos. Tú no puedes tener un apeadero, una persona sin una marquesina, alguien que se pueda refugiar ya sea de la intemperie, del sol, de la lluvia, de las inclemencias del tiempo. No puede una persona estar ahí a la intemperie. Personas que de pasar tanto tiempo, sabemos que él nuestra tarjeta de presentación para con los turistas también. Es una verdadera... yo creo que es un suspenso enorme que tiene los equipos de gobierno, y los anteriores, resolver el tema. Tú vas a Europa y tú quieres una Marbella moderna que estás vendiendo a nivel europeo, que estás vendiendo a nivel de por ahí, y cuando cualquier persona se pone en una parada de autobús y se pega ahí, que no sabe ni a la hora que llega, ni a la hora que va, ni cuándo viene, ni nada. Es lamentable. Yo creo que es una asignatura pendiente del equipo de gobierno y que tiene que resolver. Y nosotros volvemos a insistir como el punto anterior. No queremos ya cosas provisionales en San Pedro. Queremos una estación de autobuses para un futuro de San Pedro y para un San Pedro futuro que dé respuesta a las necesidades, no algo que se quede corto a la más mínima. Nosotros ya en ese traslado, Nacho, hemos estado ya en esa parada de autobús. No hay dónde sentarse. Allí, estos días que han estado y que hemos estado nosotros bajando la parada de autobús, hace un frío, pero un frío que pelaba. Menos mal que no llovía. No se sabían los tickets de autobús los que iban o no habían, si podía coger el autobús. Es decir, un desorden, una desorganización para una población como la nuestra, eso es inconcebible. Y no se puede admitir, y no lo admitimos. Nosotros no lo admitimos. Entonces tenemos que darle respuesta a eso y tenemos que hacerlo ya. La cuestión es que ante todos estos que estamos comentando decidimos, señores, nos echamos a la calle y recogimos firmas, porque esto ya no es una cosa de OSP, no es cuestión de un grupo político, esto es una demanda ciudadana y tenemos que convertirlo en una demanda ciudadana. Y eso es lo que hicimos. A la calle, hemos llevado a algunos comercios las hojas para que se recojan firmas, nos autorizaron un solo día para poder recoger firmas en la calle, que lo hicimos el martes pasado y además con un éxito total. Nosotros queríamos que hubiese sido en la avenida Marqués del Duero, en La Paz, frente a la Caixa, no, en la plaza de la iglesia, es decir, siempre poniendo los impedimentos que ellos pueden... Da igual, es que venía la gente porque había visto el evento por internet y venían expresamente a firmar con sus amigos, con su familia, y vamos a aportarles más de 2.000 firmas, es decir, todavía nos quedan algunas que recoger, pero más de 2.000 firmas en muy poquito y escaso tiempo. También ha servido para que por lo menos, porque nosotros no estábamos pidiendo y no hemos pedido nunca el cambio de ubicación provisional de la estación, nosotros hemos pedido sentarnos en una mesa y empezar a buscar una solución para que se haga una estación de autobuses digna en San Pedro de Alcántara. Nosotros incluso tenemos pensado el sitio, nosotros entendemos que podría ser la entrada de San Pedro de Alcántara en el rellano grande que hay antes de llegar a lo que es la antigua caseta de peones camineros, que hay allí una zona, es zona verde, pero igual que se modifican puntualmente algunos elementos del PGO, eso se podría modificar. Y es más, para que no le cueste al ayuntamiento un duro, nosotros estaríamos dispuestos a que los ciudadanos, que algunos empresarios digan, señores, aquí tenéis ustedes un local, un solar, lo construís, lo preparáis, hacéis la estación de autobuses y podéis poner al lado 2 salas de cine, una cafetería, un pequeño centro comercial, para que al ayuntamiento no le cueste un duro. Y estoy seguro que tiene que haber empresarios dispuestos, porque en San Pedro no hay una zona de ocio y se podían cubrir, como se dice vulgarmente, matar 2 pájaros de un tiro. Hacer la estación de autobús y hacer una zona de ocio como está la estación de María Zambrano en Málaga, que más que una estación de tren, es un centro comercial. ¿Por qué no hacerlo en San Pedro también? ¿Por qué no dignificar a San Pedro de Alcántara, que se lo merece? Y cuando venga el tren, que además muchas veces se lo decíamos a los ciudadanos y todos nos reíamos, dice, lo verán nuestros nietos. Ya ni siquiera tenemos esa confianza en las administraciones públicas en hablar de si el tren lo van a ver nuestros hijos, sino nuestros nietos lo verán. Es decir, si algún día llega el tren, hay sitio para ubicar perfectamente la estación de tren allí. Es decir, si lo único que hay que tener es un poquito de ilusión y de imaginación, cosa que este equipo de gobierno, que desgraciadamente, aparte de los casos Gürtel y todas las historias estas, no tiene. Intereses propios. Desgraciadamente. Gracias por venir. Por cierto, lo del centro de ocio, la estación de autobús, me lo apunta usted a mí. Si Sí. Además, totalmente de acuerdo, Nacho, que cuando estuvimos hablando fuiste tú quien expresaste esa idea y la verdad. Pero bueno, es que no consiste en esto la política, Nacho.
Si aquí consiste en aportar, si yo estoy seguro que todos los ciudadanos de este municipio tienen algo que aportar, si el problema que hay es que los que están gobernando, que tienen su mayoría absoluta, se creen con el poder absoluto y que ellos son los únicos que tienen razón y se equivocan. Además, nosotros estamos por la participación ciudadana real, no la verbal, la que realmente se le da protagonismo al tema. Es decir, que si eso sale adelante, le pondremos Estación Nacho. No, ahí ya no. Ahí ya no. Señor Osorio, muchas gracias por haber venido, no por lo de la estación. Muchas gracias, señor Piña. A ustedes por invitarnos, muchísimas gracias a ustedes. Y gracias a ustedes, cuídense mucho.